Bueno, buenos días a todos. Bienvenidos a una nueva jornada del ACNIC. Mi nombre es Ignacio Estrada, soy el gerente de Relaciones Estratégicas del ACNIC y voy a estar acompañándolos durante esta mañana. Antes de comentar, le cuento que vamos a tener presentaciones en 3 idiomas, inglés, español y portugués, por lo que les recomiendo que vayan buscando, quienes los necesiten, dispositivos para interpretación. Los pueden encontrar en las 2 puertas del centro de entrada a la sala, aquí al fondo. Bueno, vamos a comenzar con las actividades de hoy. La primera presentación titulada Teoría versus Práctica, el futuro de los centros de datos para las empresas y las personas, la va a estar haciendo Michael Bullón, a quien invito a subir al escenario. Él es vicepresidente de Cloud y Enterprise en Nokia. La presentación va a ser en inglés, por lo que les repito el tema de los dispositivos de interpretación en caso que los necesiten. Go ahead, Michael. Thank you. Muchas gracias. Buenos días. Yo soy Mike Bullón. Yo trabajo para Nokia. Viajé a Brasil ahora por tercera vez en los últimos 6 meses. Me encanta estar aquí en el hemisferio sur. Mi colega Hadu Bien, él me asegura de que si yo viajo una vez más en Brasil, me convertiré en un ciudadano brasileño oficial. He estado trabajando sobre mi portugués. Obrigada por devolver. Perdí mi celular. Fue lo último que tuve que aprender. Y de hecho, sí perdí mi celular para comenzar el día hoy de mañana, pero un amable conductor de Uber me lo devolvió. Hoy voy a hablar acerca de hacia dónde se están dirigiendo los data centers y les voy a dar un punto de vista práctico. Si ustedes le preguntan a cualquiera hacia dónde se dirigen los data centers, les van a dar diapositivas que tienen este aspecto. Ahora, no sé exactamente qué significa esta imagen. Entré a Google y conseguí esta imagen, pero la gente de marketing se piensa que el futuro es digital. Nosotros pensamos que es muchas fantasías, son muchas cosas interconectadas que uno tiene al alcance de la mano. Pero me parece que nadie llega a desplegar algo que se parece a lo que se ve en esta imagen. Ahora, si son más creativas, utilizan una nube de palabras. ¿Cuáles son las tecnologías que van a impulsar a los data centers? Pueden llegar a ver cosas como estas. Y lo que ven bien en el centro es inteligencia artificial. IA, lo ven por todos lados, lo pueden llamar de otra forma. Aprendizaje cognitivo, aprendizaje automático, machine learning, ahora análisis regresivo. Hay distintas formas en las que podemos pensar sobre esto. Pero esto que vemos aquí, de hecho, no es lo que la gente despliega. Y lo que quiero hacer hoy es hablar acerca de qué es lo que de hecho se va a desplegar, qué es lo que les va a afectar sus vidas en el día a día. Y si no es una nube de palabra que no tiene inteligencia artificial, entonces la inteligencia artificial va a ser parte de los data centers en el futuro, y parte de la respuesta sí, sin duda tendrá que ver sí. Si usted ve lo que están haciendo con MBL, Nvidia, hacia dónde van los DGX, el aumento de DGI, es absolutamente cierto que nuestro mercado, al menos, va a estar influenciado por la inteligencia artificial. Pero si bien buena parte de la respuesta es que sí, tristemente también es que no. ¿Y por qué digo que puede ser no? Es que por quién de hecho está desplegando los clusters de IA. Son empresas como Amazon, como Meta, como Google, como Microsoft. Están gastando de hecho miles de millones de dólares al año para desarrollar la estructura de IA. Meta solo aumentó el CAPEX a 30.000 millones de dólares por año para mantenerse al día con lo que está ocurriendo con IA. Pero aparte de estos 4, 5 o 6 empresas que están desarrollando IA, es solo un puñado de empresas que también están desarrollando clusters de entrenamiento a gran escala. Grok, Anthropic, OpenAI, XC. Hay como 13 empresas en todo el mundo que están desarrollando data centers a gran escala y la infraestructura para soportar entrenamiento para los LLMs. Y si eso es el caso, entonces, ¿qué significa para todos los demás? Para poder desarrollar esto,
Actualmente, según los estándares que tenemos como el MBL 72, es de 120 kilovatios por rack. Y si eso lo pasamos a un MBL 36, es de NVIDIA, tienen las soluciones de medio rack o de rack completo. Son como 66 kilowatts por rack si es medio rack, pero de hecho son 132 kilowatts para la misma estructura. Y el desafío de los data centers es la distribución de energía. ¿Cómo pueden desarrollar un data center que soporta 120 kilovatios por rack? La mayoría de la gente no tiene acceso a ese tipo de infraestructura. Y además de eso, eso es solo un único rack. Y si ustedes procuran ver el tamaño que tendrán estos data centers, ya no es el caso de que estamos construyendo data centers de 25 kilovatios o de 200 megavatios. Ya tenemos data centers de gigavatios que están en producción. Han superado los 2 gigavatios y he hablado con empresas que están construyendo instalaciones de 6,4 gigavatios para tener estos clústeres. Y la mayoría de las personas no tienen acceso a esto. Esto es un grupo muy estrecho de empresas que siquiera pueden comprar el equipo y la infraestructura requerida para estos fines. Y esto es antes siquiera de considerar cambios. NVIDIA ya está hablando acerca de un rack de 600.000 watts. Y Google no quiere que NVIDIA salgan las noticias. Ellos también están hablando de un rack de megavatios ya. Ahora, ¿quiénes de ustedes tienen un data center que pueden apoyar con un rack de 1 megawatt? Bueno, ni siquiera una persona. Así que buena parte de la tecnología que está impulsando esto no es algo que va a cambiar la vida cotidiana de las personas que operan los data centers en el día a día. O sea, para los que no se llaman Google, Meta o Microsoft, sin ser ellos, entonces nadie va a estar participando en esto, pero no es tan así. Está el tema de inferenciar. Los que están en el área de tecnología ya saben de qué se tratan las inferencias, es hacer cosas como autoexpansión, funciones, búsquedas. Cuando hacen eso, inferenciar es un caso de uso totalmente distinto. Inferenciar es una más amplia distribución. Cosas como el desempeño y como la latencia son importantes. Van a ocurrir en el edge, en el borde. Van a haber Edge Cloud, va a convertirse en algo verdadero porque es un caso de uso que está vinculado a eso. Incluso van a ver que va a ocurrir la inferencia en un dispositivo de mano. Apple anunció el año pasado de un chip M3 que está siendo utilizado y van a vender ese chip y lo están incluyendo en el MacBook y lo van a poner también en los teléfonos móviles. La idea es que ustedes puedan interceptar la inferencia y trasladarlo a los dispositivos de mano. Y lo que va a ocurrir entonces es que los data centers distribuidos tienen una arquitectura que se parece a un core colapsado. Y para los que no están familiarizados con los data centers, un core colapsado es como medio rack, tal vez 2 racks, a veces pueden ser hasta 4 racks que están colapsando todo en una única capa. Y cuando se hace eso, la huella se vuelve mucho más pequeña. El hecho de inferenciar no requiere los GPUs más nuevos. Pueden utilizar generaciones que tal vez son de 1 o 2 generaciones anteriores. Y eso significa que van a ver el caso de uso de la IA en esta punta, porque si alguien quiere aprovecharse de la IA, van a tener que tener algo que se parece, que esté más cerca del hogar, algo que no sea una especie de data center enorme y masivo. Y acá en Brasil, cuando ustedes piensan acerca de la distribución de los ISPs y los data centers, etcétera, entonces ahora están mucho más próximos donde se encuentran las personas. Por lo tanto, la IA tendrá un impacto duradero sobre ese segmento del mercado. Ahora bien, si no vamos a estar construyendo grandes clústeres de entrenamiento, la IA sí va a tener un impacto sobre todo lo que realizamos. Tal vez no tenga que construir un clúster de entrenamiento, pero la tecnología va a ser transformadora. Todo el mundo va a afectar a todo el mundo. Y sin duda hay algo cierto al respecto.
Sin duda alguna, la gente va a usar modelos de IA. Vamos a ver que va a transformar las implicaciones del día a día. IA va a cambiar la forma en que interactuamos con la tecnología de cualquier tipo que sea. Pero en parte tampoco es cierto. Alguno del entusiasmo que hay con respecto a la IA está exagerado. Cuando la gente habla del futuro de la IA, en parte lo que están haciendo es desarrollando la posibilidad. Ha habido una especie de fiebre de oro y la estrategia que muchas empresas tienen se parece un poco a esto. Esto es una captura de pantalla de un programa de televisión que se llama Self Park. Y en este episodio tienen un tema de los calzones. O sea, esto tiene una teoría empresarial. Van a juntar calzones y no sabemos, y tercero, cuál es el beneficio. Entonces, es un poco lo que vemos con IA. Paso 1, vamos a utilizar IA. Segundo, no sabemos qué es lo que vamos a hacer. Y en tercer lugar, vamos a ganar mucho dinero con esto. Y tenemos que ver si de hecho eso va a rendir frutos, si es lo que ocurre en las empresas. Ahora, tristemente, lo que ven muchas de las empresas hoy en día, si ven a las empresas, lo que vemos son enormes tasas de falla, de error en los proyectos de inteligencia artificial. Cuando ChatGPT era lo más reciente, lo más último, el gran entusiasmo que todo tenía, todo el mundo, en el mundo, todas las empresas sentían presión por parte de los directorios que les preguntaban qué es lo que vamos a hacer con IA. Y la respuesta era, francamente, vamos a embarcarnos en algunos proyectos. Todo el mundo empezó a desarrollar algún derivado de GPT y decidieron incorporarlo a sus productos. Ahora, ¿qué es lo que está ocurriendo ahora? La gente se dio cuenta que el vínculo entre un proyecto de IA y los beneficios reales el vínculo no es tan directo como aparece. Les voy a dar un ejemplo. Sin duda alguna, IA va a tener un impacto sobre la mecanología médica. Si piensan en las radiografías o las resonancias magnéticas, se va a utilizar IA para analizar las imágenes y diagnosticar los problemas que tiene un paciente. ¿Eso significa que la gente va a ganar mucho dinero con la imagenología médica y las aplicaciones de IA? Tal vez no. Y pueden ver que cualquier estudiante que está haciendo un curso de máster va a escribir su primera aplicación de IA que se utilizará para la imagenología médica porque es más fácil recabar estos datos. Y ustedes tienen 50 aplicaciones diferentes que todos hacen análisis de imágenes médicas. Entonces, no es que la IA va a llevar a ganar mucho dinero, va a cambiar a ese sector, pero esas 50 aplicaciones básicamente van a tener un beneficio de $0. Así que lo que vemos es que son muy pocas las empresas que pueden poner esto en práctica. La IA no va a lograr la transformación que esperamos en las empresas, si bien sí mejora la vida y las funciones de las personas, la vida de las personas y las funciones. Ahora, si eso es cierto, resulta un poco decepcionante, pero en el caso de networking, el futuro de los data centers son los autos autónomos. Tendríamos que tener un data center autónomo. Y la respuesta aquí es que hay algo de cierto en esto. Resulta absolutamente cierto que podemos utilizar tecnología como Ops de IA para impulsar las operaciones de IA, pero digamos que hay algo de exageración de marketing que se incorporó a este tema que hace que sea más probable que ocurran las cosas. Y si quieren predecir lo que va a ser el futuro de los data centers, tenemos que comprender qué es lo cierto y qué es lo que va a afectar las operaciones del día a día. Entonces, cuando hacemos las operaciones cotidianamente, tenemos que responder a la pregunta básica, es que si nuestras operaciones son determinísticas, hacemos las cosas una y otra vez en la misma situación, o son estocásticas. Vemos las temas probabilísticas, entonces tenemos que tener acceso a la información y luego evaluamos qué es lo que hay que hacer de manera correcta más adelante. La gente que habla de las operaciones de IA, el caso de uso más típico es el tema de la óptica. Si tiene muchos elementos ópticos, tenemos que usar
IA para hacer el thresholding. Tenemos que ver el desempeño de la óptica individual para ver dónde van a ocurrir los fallos. Y eso tiene sentido. Ahora la mayoría de los matemáticos nos dirían que eso realmente no es inteligencia artificial, sino que más bien es como hacer una regresión. Pero es un caso de uso útil. Más allá de eso, comenzamos a ver si íbamos a ver toda una serie de condiciones que se dan en un ambiente complejo, donde cada entorno es diferente. Cada ambiente, incluso la misma red en dos diferentes contextos, va a ser muy diferente. La información es diferente, la línea de base es diferente, de manera que es muy difícil poder afinar, ajustar los modelos como para que se pueda llegar a conclusiones demasiado específicas sobre ese tipo de entorno. De manera que es más probable que de una perspectiva operativa se utilicen como motores de reglas. Entonces ustedes le dan la información, pero van a seguir vías más determinadas para lograr un resultado específico más rápidamente. Les voy a dar un ejemplo no técnico. Hace unos años, cuando yo trabajaba en otra compañía y tenía una hora extra, estaba allí sin reuniones y me senté a la hora del almuerzo y viendo cómo entraba la gente y ponía su comida en el microondas, presionaba los botones y el microondas no funcionaba. Y cada uno de los que entraba, lo primero que hacía era repetir abrir y cerrar la puerta nuevamente, hacerla como un rebooting. Lo segundo era que hacían ir a ver cómo estaba el enchufe, que es lo que uno hace habitualmente cuando la cosa no funciona. Y ese es un camino determinista. Cada uno hace lo mismo, sigue el mismo flujo de trabajo. Y en la inteligencia artificial puede ser la herramienta correcta, pero uno necesita ciertas tecnologías que sean similares, pero no la IA generativa. Entonces tengo que ver cómo son las reglas básicas, cómo puedo orquestar las actividades sobre una cierta información o un conjunto de dispositivos en un ambiente multidominio para poder hacer la resolución de los problemas. Ahora, eso no quiere decir que yo no crea que la inteligencia artificial no tenga un impacto. Yo creo que sí. Yo creo que es una tecnología durable. Simplemente pienso que el futuro de la AI, especialmente en el contexto de trabajo, va a ser no va a ser que los humanos, las máquinas estén reemplazando a humanos, sino que va a ser más tipo modelo copiloto, donde utilizamos máquinas que ya funcionan de manera que más bien sea agéntico, de manera que nosotros vamos a tener perspectivas más rápidas en un mundo de la vida real. Ahora, en esta área agéntica hay cosas que importan. Tenemos acceso a información rica que permite que los agentes en sí lleguen a conclusiones. Aquí vamos a utilizar modelos fundacionales y cuanto más estrecha uno, más específico, más cerca llega al ajuste, eso le va a dar mejor resultado porque, como mencioné antes, cada una de las redes es diferente. Y en este ambiente uno no esperaría que los fabricantes le vayan a vender una cosa que utilice mi solución de IA agéntica que sea específica para mi ambiente, de manera porque le van a tener que enseñar en su casa, porque la información que ustedes tienen en su propio ambiente sea lo que les va a ayudar a ajustar sus modelos y les va a servir en su red específica. Lo segundo es que con la IA agéntica, por ejemplo, con la telemetría, yo quiero automatizar los resultados que surgen de eso, de manera que ustedes tienen que ver integración de la infraestructura de automatización que da apoyo a las operaciones de una manera más amplia. Ahora, esta parte es más difícil porque la mayoría de la gente con una perspectiva trata con la configuración y fundamentalmente de manera que si quieren ver, entonces la inteligencia agéntica, si nos va a ayudar a hacer la resolución de problemas, nos va a ayudar a trabajar en multidominios, es decir, diferentes soluciones. De manera que, por ejemplo, con un robot
con las herramientas de trabajo como PS. Quiere decir que van a recargar lo que el ambiente. Quiere decir que los beneficios tangibles no van a depender solamente de producir agentes, sino de introducir a los agentes para que ayuden en el entorno. De manera que, si ustedes miran todo este cambio, la siguiente pregunta es: ¿qué hago para aprovechar? Hay cosas básicas que tiene que hacer la gente. Entonces, cuando nosotros nos pasamos a la nube, recuerden los primeros días de la nube, la primera cosa que hacían las compañías levantaban y cambiaban las cosas para llevarlas a la nube. Y hay algunas cosas que era peligrosa, y era que ellos cedían el control de la arquitectura sobre de sus entornos. Ahora, cuando ustedes ceden el control, cuando cayó de Amazon, entonces se les cae toda la empresa, porque no tienen una georredundancia dentro de Amazon. Cuando ustedes ceden el control, ustedes pierden el control o la influencia sobre el resultado final. Entonces nosotros, en el caso de la inteligencia artificial, tenemos que tener cuidado de no darle el control a esos fabricantes que hablan de las glorias, del impacto de la inteligencia artificial, porque ustedes van a hacer lo que después tienen que enfrentar las repercusiones cuando las cosas salen mal. Y luego, si la inteligencia artificial va a ser transformadora, bueno, es una historia de las operativa, y ustedes van a estar rodeados de infraestructura. Si ustedes todavía no están desplegando flujos de trabajo, bueno, con las máquinas, con los motores de eventos, lo tienen que hacer, porque eso es lo que les va a permitir orquestar los resultados. Yo elevaría las operaciones en general, la primera consideración, la mayoría al primer nivel. La mayoría de la gente, cuando piensa en llegar al próximo nivel, habitualmente lo que hacen es comienza con la infraestructura subyacente. A ver, qué dispositivo necesito, qué software, qué características, qué es lo que voy a necesitar para la conectividad en esta área en particular. Y también tienen un punto de vista en cuanto a las exigencias operativas. ¿Qué interfaces de telemetría voy a utilizar? ¿Cómo los voy a integrar? ¿Voy a tener un bus de mensaje central? ¿Cómo voy a hacer que se dé la integración? ¿Estoy confiándome en un RPC? Hay diferentes tecnologías que les van a dar diferentes resultados, y al elevar esas decisiones a las principales decisiones, les va a dar muchos mejores resultados de aquí en adelante. Luego tienen que darse cuenta que las operaciones van a incidir en la manera que ustedes contratan. O sea que los ingenieros de redes, nadie aquí se está haciendo más viejo, pero yo sí. Yo este año cumplí 50. Y los ingenieros de redes, a medida que vamos envejeciendo, salimos de la fuerza laboral. Y cuando lo hacemos, ¿quién nos va a sustituir? Bueno, es el próximo grupo de los ingenieros de redes que va a salir, se va a recibir de las facultades con su título, o la gente producida por Cisco. ¿Van a ser la próxima generación? No, probablemente no. Probablemente vengan se gradúen ya con determinadas herramientas, y van a entender algunas de las cosas de redes de las que nosotros hablamos durante años. Y si así es, entonces van a tener que empezar a ajustar sus operaciones ahora, de manera que cuando ellos ingresen puedan ser útiles en ese entorno. Si una red exige que haya una certificación del fabricante para que funcione, entonces el pool de los individuos certificados se va achicando, y va a ser muy difícil crecer y hacer avanzar las cosas. Pero además de eso, las próximas herramientas generativas van a funcionar mejor que las anteriores. Entonces, no solamente van a estar ustedes encareciendo la formación de la fuerza laboral, sino que lo van a hacer más ineficiente. Entonces, las herramientas más nuevas se van a orientar a una interfaz más nueva, y van a utilizar una interfaz más común. Y si eso es así, el conseguir experiencia con esas interfaces de lenguajes ahora sirve mucho, porque cambia la manera como uno interactúa con la infraestructura, tanto
desde el punto de vista de la observabilidad como de la perspectiva de resolución de problemas. Ahora, eso es como lo encaran las empresas. Ahora, los individuos, ¿cómo manejan ese cambio? Ahora, en nuestro sector hay un diálogo muy complicado, porque nosotros hablamos de la inteligencia artificial como que eso amenaza los trabajos, los puestos individuales. En algunos casos puede ser que sea así. Yo siempre dije que el futuro es tecnología y humanos. Yo creo que la gente se tiene que preparar para trabajar codo con la tecnología. Y hay cosas específicas que yo les diría que tienen que hacer ahora. Tienen que recordar lo básico. Las certificaciones son útiles porque nos fuerzan a comprender cómo funcionan los protocolos, cómo funciona la arquitectura. Nos fuerza a repensar cómo queremos diseñar y operar con ese ambiente. La memorización de los controles es menos útil. La certificación les va a ayudar, pero lo básico, la información de base, eso es lo que va a impulsar la relevancia. Ahora, yo desmitificaría la IA de agencia. Comenzaría con algunas herramientas de código abierto, me haría cómodo, trataría de sentirme cómodo con ese entorno, porque cuanto más cómodos se sientan, más fácil va a ser la transición y van a estar en posición donde serán una de las pocas personas donde ustedes pueden tomar la experiencia profunda necesaria para comprender una red y combinarla con las herramientas modernas. La gente que sale de la universidad enfocado a la inteligencia artificial en general no trabaja en ingeniería de redes. Entonces, si ustedes combinan las dos cosas, los va a poner a ustedes en una posición singular y ustedes van a tener un valor único para su empresa y para su carrera. Ahora, cuando uno ve algo, uno lo hace. Entonces, el entender la telemetría moderna es fundamental. Y para saber cómo funciona la telemetría, si ustedes están haciendo un SNP hoy, dejen de hacerlo. Pasen a GNMI, porque a la inteligencia artificial generativa, hay muchas cosas que están pasando a ese nivel, y luego las interfaces, yo mencioné el NP, comiencen a mirar las interfaces ahora, porque si ustedes están familiarizados con las herramientas, van a estar más fuertes como para poder aprovecharlas. Ahora, lo último de lo que yo quiero recordarles, si yo fuera a preguntar hoy, ¿cuántos de ustedes tienen como prioridad número uno decir no tengo suficiente IA en mi red, hay que solucionar esto? No es así que la gente está manejando sus redes ahora. Lo número uno que la gente quiere es decir, bueno, quiero centros de datos que funcionen, no quiero tener que manejar problemas ni de software, ni de configuración, ni tener que hacer gemelos digitales. Quiero que las cosas simplemente funcionen. Lo segundo es que tiene que ser fácil de usar y no tiene que exigir toda una transformación de las operaciones. Y para ser honesto, tiene que ser asequible. Cuando ustedes miran todo esto, quiere decir que mucho del impacto que estamos hablando de la perspectiva del mercadeo está mucho más allá de lo que la gente está dispuesta a hacer. Y quiero cerrar con esto. Es posible que el futuro de los centros de datos sea como una fiesta alocada y que la tecnología nueva y muy fancy guíe para donde vayamos y que el próximo evento, así de la palabrita de moda, va a ser lo que va a guiar todo. No sé quién viene a hablar después. Pero podría ser también que el futuro de las redes puede ser muy aburrido, así. Y lo que yo creo esencialmente es que el futuro del networking, el mercado puede marcar la dirección, pero lo que va a marcar si lo adoptamos depende de lo que hacemos cada día, y lo que hacemos cada día es mucho más rutinario que lo que estamos dispuestos a admitir. Entonces se va a usar la inteligencia artificial, pero estar basado con lo que yo hago en el día a día. Bueno, esto es entonces como miramos ahora los centros de datos. Muchas gracias. Thank you very much, Michael. Muchas gracias, Michael. Representación. Bueno, mira allí la foto. Con